Buenas, buenas, soy Javier Nieva, estamos en la segunda clase de la cátedra RCP de la Escuela de Guardavidas de Carmen de Patagones, perteneciente al CEF número 110. Vamos a seguir con los temas que iniciamos en la primera clase, pero esta vez vamos a empezar hablando de dos conceptos que son fundamentales para nuestro entendimiento, son fundamentales para nuestra profesión. Entender realmente de qué se trata cuando hablamos de vida o cuando hablamos de muerte. ¿Sí? Un caso de vida o muerte, dice, se encuadra en el concepto de urgencia, ¿sí? Algo realmente grave. Y hay varios tipos de muerte, nos dice acá la diapositiva. Nosotros nos vamos a enfocar en estos dos que vemos ahí siguiente, ¿sí? En la muerte clínica y en la muerte real. Son los que nos van a interesar a los efectos de entender para qué nos sirve la RCP. ¿Sí? La muerte clínica en principio se da en los primeros minutos y hay posibilidad de reanimación. A ver, se dice que 6 de cada 10 personas que entran en paro cardiorrespiratorio, si alguien actúa, si alguien inicia las maniobras de RCP, se pueden llegar a salvar. Esos primeros minutos en donde la persona pierde los signos vitales que vimos la clase pasada, se llaman muerte clínica. Pasado un tiempo, y si nadie hace nada, esa muerte clínica va a pasar a convertirse en un estado de muerte real. ¿Sí? Como dice ahí, la víctima es irrecuperable, pero solo puede ser diagnosticada por un médico. El estado de muerte real solamente está facultado legalmente el médico para determinarla. ¿A qué voy con esto? La primera clase hablábamos de que para nosotros una víctima sin signos vitales es una víctima a reanimar. Vamos a iniciar las maniobras salvo que tenga signos muy claros de muerte, ¿sí? Que, como les dije, se llaman livideces cadavéricas, que vamos a ver en otra unidad. Es muy difícil diferenciar una muerte clínica de una muerte real si se está dando en los primeros minutos. Por lo tanto, hay que reanimar, ¿sí? Puede ser que sea uno de esos 6 de cada 10 que tiene las chances de sobrevivir si nosotros comenzamos. Entonces, la diferencia principal es que la muerte clínica se da en los primeros minutos, ¿sí? Y hay posibilidad de reanimación, y la muerte real solamente la va a diagnosticar un médico y ya no se puede recuperar. Desde ahí empezamos entonces, ¿sí? Entendiendo el concepto de muerte, ese concepto que no queremos escuchar nunca, pero que en nuestra profesión es una profesión de riesgo. Vamos a estar enfrentándonos alguna vez a ese término, ¿sí? Nosotros vamos a intentar que las personas no se mueran, desde la prevención en principio y actuando cuando sea necesario. El paro cardiorrespiratorio ya es un concepto que vimos la clase pasada, nos va a servir a modo de repaso, donde el corazón deja de funcionar normalmente y no bombea sangre a los órganos vitales. En realidad no bombea sangre a ningún lugar del organismo. Se da por distintas causas. ¿Recuerdan cuáles eran las causas? Causa primaria, causa secundaria. Esa es su tarea ahora, recordarlas, repasarlas, estudiarlas, llevarlas al día en sus apuntes. Causa primaria y causa secundaria, ¿sí? Causa interna, y causa externa. Ahí dice alerta, cualquier persona puede padecer un paro cardiorrespiratorio en cualquier lugar y situación. ¿Sí? Nosotros vemos en la imagen a una persona mayor. Por lo general se puede llegar a pensar que las personas mayores son las más propensas a padecer un paro cardiorrespiratorio. No nos estamos yendo de lo cierto, pero un niño puede llegar a padecer un paro cardiorrespiratorio por un ahogamiento, por un atragantamiento, ¿sí? Una muerte súbita en un bebé. No es algo que está solamente destinado a una franja etaria, sino que es algo que le puede pasar a cualquiera, ya sea por una negligencia o por un accidente. ¿Sí? Así que eso lo tenemos que tener bien en claro, y por eso hoy vamos a ver qué es lo que se hace o qué es lo que se empieza a hacer ante cada edad. Bien, acá tenemos en esta siguiente diapositiva datos a tener en cuenta que tienen que ver con un porcentaje y un tiempo. ¿Sí? Veamos ahí en primer lugar, dice, en el 72% de los casos las víctimas mueren antes del arribo de la emergencia médica, a quien vamos a llamar SEM, Sistema de Emergencias Médicas, o sea, la ambulancia. ¿Sí? El 72% de los casos de las víctimas entonces llegan al estado de muerte real, que vimos recién, o sea, va a llegar el médico directamente a decir que esa persona ya está muerta, ya no tiene chances de sobrevida,
Ese 72% es un número muy grande, ¿sí? Y en el siguiente ítem dice que el tiempo promedio de arribo de la ambulancia es de 13 minutos. Ustedes me estarán escuchando ahora y van a pensar, pero yo una vez llamé a la ambulancia y tardó más de 20. O alguno tiene alguna anécdota donde la ambulancia llegó más rápido. Por lo general, y en las capacitaciones que venimos dando, el arribo de la ambulancia no es menor a 20 minutos, por lo menos en nuestra zona, ¿sí? En Viedma, más que nada en Patagones, se puede llegar a dar que llegue un poco más rápido porque las distancias son más cortas, pero ¿qué pasa si la ambulancia justo está en otro accidente, en otro lugar? Si hay una sola, si la otra se fue para el interior del partido. Son muchos los factores que pueden incidir en que la ambulancia no llegue rápido, ¿sí? Imagínense ustedes que en una situación de paro cardiorrespiratorio es realmente urgente que esa ambulancia llegue lo más rápido posible. Si esa ambulancia no llega rápido, vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Vamos a ir a entender algo más en la siguiente diapo. Hay una necesidad de actuar con urgencia, ¿sí? Y acá los tiempos nos lo van a indicar, nos lo van a dejar más que claro. Dice que después de los 4 minutos del paro cardiorrespiratorio se va a iniciar el daño cerebral, o sea, que esa falta de oxígeno, dada por la no circulación de sangre, ¿sí? No va a estar llegando oxígeno mediante sangre a nuestro sistema nervioso central, al de la víctima. No va a estar llegando sangre al cerebro. ¿Vamos hasta ahí? Entonces empieza el daño cerebral, porque van a empezar a morir neuronas, que son las células del sistema nervioso. Ya lo saben a eso. Bien, superado los 10 minutos, el daño es muy probable, ¿sí? El daño cerebral es casi seguro. Por lo tanto, una persona que está en paro y se inicia su recuperación, se inicia su reanimación recién después de los 10 minutos, es muy probable y casi seguro que padezca alguna secuela al momento de recuperarse, ¿sí? Algún daño motor, algún daño en el habla, en la visión, algún daño a nivel sistema nervioso que le deje alguna secuela, porque si bien se reanimó, y eso es obviamente muy bueno porque no se murió en ese paro cardiorrespiratorio, no es tan bueno desde el punto que se pudo haber hecho algo antes, ¿sí? De esos 10 minutos para que el daño cerebral no llegue o se retrase. Y el último ítem nos lleva a la diapositiva anterior. Esos 10 minutos que estamos hablando acá, ese tiempo es menor al promedio del arribo del SEM, al promedio del arribo de la ambulancia. O sea, esa persona, esa víctima, ¿sí? Ya nos familiarizamos con el concepto de víctima, va a empezar a padecer un daño cerebral antes que la ambulancia llegue. De ahí entonces sacamos en limpio que hay una necesidad imperiosa de actuar con urgencia. Alguien tiene que hacer algo en esos 10 minutos iniciales, porque si no, vamos a estar dándole una complicación a esa víctima. De acá la necesidad de que cada vez más gente en la sociedad aprenda a hacer RCP, ¿sí? Porque ese de hacer algo, ese hacer algo que estamos diciendo ahora, es nada más y nada menos que la RCP, comenzar las maniobras de reanimación para que esa víctima no se nos muera. ¿Ok? Y fíjense, hablamos de hacer algo, ¿sí? Alguien tiene que hacer algo. Y fíjense esta noticia que está en esta diapositiva, dice que tiene más de 90 años y salvó a su empleada de una crisis cardíaca. Zoraida Coronel se llama la señora, es una noticia de hace varios años ya, es un PowerPoint que está modificado para ustedes en esta clase, pero que venimos dando con las capacitaciones que vamos haciendo en las escuelas o en diferentes medios. Es una noticia que no sacamos nunca de este PowerPoint, ¿sí? Es una noticia realmente que asombra, porque una mujer de 90 años pudo hacer las maniobras de reanimación para salvar a su empleada, cuando cualquiera pensaría que debería ser al revés, ¿sí? La situación fue así. Una señora de 90 años pudo reanimar a su empleada que padeció una crisis cardíaca. La empleada entró en paro cardiorrespiratorio y Zoraida tuvo la valentía y el conocimiento para poder emplear las maniobras de RCP que terminaron salvando a su empleada. Entonces, si Zoraida lo pudo hacer, todos los que estamos escuchando este video, más vale que lo podemos hacer, ¿sí? Solo vamos a necesitar conocimiento y
más que nada el conocimiento, en principio, como les dije la otra vez, el conocimiento nos va a estar dejando un paso adelantados al momento que pase algo, ¿sí? En el momento que nosotros nos encontremos con algún tipo de urgencia, con algún tipo de accidente, esto ya lo van a ver también con Jorge en primeros auxilios, ustedes ya van a tener la capacidad de resolver, ¿sí? Ahora, cómo reaccione cada uno al momento de esa situación extrema está en cada uno, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad, cada uno puede tener sus bloqueos, eso es algo que es muy difícil de determinar desde la formación. Pero bueno, tampoco es como para que se asusten, ¿sí? Si ustedes están decidiendo hacer este tipo de formación es porque están animándose a resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Una persona que le tiene miedo a la sangre o una persona que es de bloquearse fácil ante una toma de decisiones, tendría que trabajar muchísimo desde su psiquis para poder formarse como primer auxiliador, ¿sí? Porque si no ya estaría en problemas desde el inicio con un temor que ya viene de antes, ¿sí? Bueno, acá, disculpame Fabián Pérez, profe de anatomía, me voy a meter un poquitito en esto porque necesito que sepan algunas cuestiones básicas, ¿sí? Todo esto lo van a ver bien con Fabián en Anato, pero yo necesito en principio que ustedes entiendan cómo es el aparato respiratorio en su parte superior, ¿sí? Por donde ingresa el aire, las fosas nasales, puede ingresar también por la boca, por donde pasa la cavidad nasal, ya van a ver con Fabi todo lo que hay adentro de la cavidad, ¿sí? Y hacia dónde se dirige, hacia la garganta, donde atraviesa la faringe, y por consiguiente sigue bajando el aire hacia la laringe, donde va a desembocar después en la tráquea y se dirige hacia los pulmones, ¿ok? Ese vendría a ser el circuito del aire una vez que ingresa en nuestro aparato respiratorio. Todo esto lo vieron en la secundaria, ¿sí? Los que están formándose como profes o kinesiólogos también esto lo tienen más que claro. Pero algunos no tienen claro lo que viene ahora. Esta zona de conflicto, ¿sí? Nuestra anatomía del aparato respiratorio tiene un lugar donde se bifurca, ¿sí? Y puede haber un conflicto con el aparato digestivo. Nosotros vemos ahí que hay una especie de tapita dentro del círculo, una especie de como una tapita de inodoro se le suele llamar para graficarlo, que se llama epiglotis, ¿sí? La epiglotis se va a encargar de cerrar ese orificio que recién dijimos donde inicia la laringe, lo va a cerrar cuando nosotros tragamos cualquier tipo de alimento o líquido. Esa epiglotis va a bajar, va a cerrar para que por detrás, vemos otro tubito que se llama esófago, por detrás se vaya la comida hacia el aparato digestivo o el líquido, ¿no? ¿Qué pasa si ese reflejo no se da, si esa acción no se da o se da tardía, que suele pasar mucho, a más de uno seguramente le ha pasado alguna situación de un semi-atragantamiento donde se genera enseguida la tos como mecanismo de defensa, ¿sí? La tos lo que hace es tratar de sacar de nuestro organismo lo que está molestando. Ahora, ¿qué pasa si la tos falla? Si la tos falla, se nos puede encajar en ese lugar, por debajo de la epiglotis, pero entrando hacia la laringe, cualquier tipo de elemento. Pasa con los más chiquitos que son de jugar con cosas chiquitas, con juguetes chiquitos, con plásticos, si los mayores nos descuidamos, y ese nene se puede llegar a atragantar, ¿sí? Con eso va a iniciar un cuadro de asfixia. ¿Por qué les doy esto en este momento? Para que ustedes entiendan que lo que dijimos hace un ratito, de que cualquier persona puede llegar a padecer un paro cardiorrespiratorio, en esta situación cualquier persona que se atragante con alguna comida o con algún objeto, con una moneda, con lo que lo quieran llamar, se va a estar atragantando en ese mismo lugar, ¿sí? Porque la epiglotis no llegó a tapar la laringe y se va a dar el atragantamiento. Ese atragantamiento va a determinar el inicio en un momento del paro respiratorio, ¿sí? Ese paro respiratorio va a terminar en un paro cardiorrespiratorio luego de unos pocos minutos. O sea, tenemos que entender que nuestro aparato respiratorio tiene una zona de conflicto que es sumamente compleja
pero que es algo que se puede tratar. Ese atragantamiento nosotros vamos a ver cómo intentar solucionarlo con una maniobra que se llama maniobra de Heimlich, que lo vamos a dejar para otra clase. Solamente acá estoy haciendo una reseña anatómica para poder avanzar. Y ahora la reseña anatómica tiene que ver directamente con el corazón. La clase pasada estuvimos hablando de la forma en que se detiene el corazón en un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Cuando se da el paro en el corazón, deja de haber actividad eléctrica o existe actividad eléctrica insuficiente, descoordinada. Eso dijimos que se llamaba fibrilación, ¿no? Fibrilación ventricular. En cambio, la ausencia total de actividad eléctrica en el corazón se llama asistolia. Ustedes ven ahí unas líneas rojas, ven que dice nódulo sinoauricular y nódulo auriculoventricular, ¿sí? Después continúa una línea roja hacia abajo que son fibras, es un haz de fibras. En esos nódulos se van a dar los impulsos eléctricos para que el corazón pueda contraerse, ¿sí? Se los explico así muy por arriba porque esto después es un tema que ven con Fabián en detalle, pero yo lo único que necesito que entiendan para la materia de RCP en este momento de inicio es que esas líneas rojas que ustedes ven ahí tan simple como atravesando el corazón es uno de los mecanismos más complejos que tiene nuestro cuerpo y es automático, ¿sí? Es lo que hace que el corazón funcione, es lo que hace que el corazón se contraiga para bombear la sangre que va hacia todo nuestro cuerpo. Donde ese sistema eléctrico del corazón deja de funcionar o funciona defectuosamente, el corazón entra en paro. El corazón entra en paro sucede lo que todos ya sabemos. Se da el paro cardiorrespiratorio, no se bombea sangre a ningún lugar de nuestro organismo, esa persona entra en estado de ¿qué? De muerte clínica, ¿sí? Primeros minutos de muerte dijimos que era la muerte clínica. Por lo tanto, hay chances de reanimación. Perdón, estaba tomando un traguito de agua. Hay chances de reanimación, ¿sí? Espero que vayamos bien hasta acá. Bueno, como la clase anterior iniciamos entendiendo el problema y ahora vamos a intentar hablar y entender la posible solución, ¿sí? La cadena de sobrevida que iniciamos también la clase pasada en un paneo general, ahora la vamos a ver un poco más en detalle, a charlar un poquito de cada eslabón. Y no por nada, ustedes ven ahí ese guardavidas en ese lugar, ¿sí? En principio el concepto de cadena. Cualquiera de ustedes que tenga bicicleta o que tenga moto, cuando la cadena se rompe, ¿qué pasa? La bici no anda, la moto tampoco anda, ¿sí? La cadena es un concepto en sí mismo. Donde un eslabón de esa cadena se rompe, las chances de sobrevida de la víctima van a decaer notoriamente. ¿Ok? Si yo no logro hacer que esa cadena, con cada uno de los responsables de cada eslabón, ¿ok? Con cada uno de los responsables, si esa cadena no trabaja como una cadena, las chances de sobrevida de la víctima van a declinar drásticamente. Ahora, si lo hacemos bien, si la cadena funciona bien, las chances de sobrevida van a seguir siendo altas. Y van a ser muy altas si esa persona está dentro de los 6 de cada 10 que dijimos en un inicio. Como dice abajo, se debe cumplir en el menor tiempo posible y sin omitir ningún paso. Sin omitir ningún paso. El guardavidas entonces está situado en ese lugar, está situado entre esos dos eslabones, porque es ahí hasta donde llega nuestra labor, ¿sí? Como guardavidas profesionales trabajando en cualquier espejo de agua. Porque el primer eslabón habíamos dicho que tiene que ver directamente con la detección de ese paro y la activación del SEM, de la ambulancia. El segundo eslabón tiene que ver con el inicio de las maniobras de RCP. El tercer eslabón tiene que ver con la desfibrilación, o sea, el uso del aparato desfibrilador. Y ahí ya el cuarto eslabón es la ambulancia, o sea, tiene que ver con el traslado de esa víctima que hasta el momento estábamos trabajando nosotros. Ese traslado, y el guardavidas está justamente en el enlace de los dos eslabones y no está en el tercer eslabón, está en el enlace. Porque ese traslado, esa transición hacia el traslado depende también de nosotros.
del lenguaje técnico que tenga el guardavidas, de la tranquilidad que tenga el guardavidas o la guardavidas para comunicarse, para trabajar en equipo con el servicio médico, explicarle absolutamente todo lo que pasó y lo que se hizo, para que ellos ya se vayan con toda la historia de lo que sucedió directamente hacia el hospital o clínica o donde sea, para que se dé el quinto eslabón en donde se dan los cuidados dentro de ese nosocomio, ¿sí? Llámese clínica, sanatorio, hospital o lo que sea donde la ambulancia lo lleve. Ahora vamos en detalle con cada eslabón. El primer eslabón, ¿sí? Reconocimiento y activación del sistema de emergencias médicas. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de la víctima, del paro, bien, de la evaluación de los signos vitales, de la evaluación de conciencia de esa víctima y posteriormente o en el mismo tiempo de los signos vitales, nosotros vamos a terminar por reconocer si la persona está viva o no, si es un desmayo o es un paro. Al momento que reconocemos y que nos damos cuenta de que esa persona está en paro o sospecho paro, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a entender por qué digo esto de sospecho. Vamos a tener que activar el sistema de emergencias médicas. En un ratito también les explico cómo. Pero ese es el primer eslabón entonces. Fundamental llamar a la ambulancia. Fundamental. El segundo eslabón, también llamado soporte vital básico, es la RCP de calidad e inmediata. ¿Por qué de calidad? Porque tiene que ser realmente de calidad para que funcione. Y para esto necesitamos entrenamiento, como ya se los vengo diciendo. Entrenamiento y capacitación permanente. La RCP de calidad inmediata, denominada también como soporte vital básico, va a ser el inicio, va a ser esa actuación nuestra o del guardavidas que esté en ese momento o de la persona que esté en la calle iniciando algún tipo de reanimación sobre la víctima. Así se deberían colocar las manos en una víctima adulta. También vamos a avanzar en eso en unos minutitos. El tercer eslabón es la desfibrilación inmediata. Fíjense que todo dice inmediato, ¿sí? O sea, todo tiene que ser lo más rápido posible. Acá no hay tiempo que perder. Tiempo que se pierde es tiempo que lleva hacia la muerte a la víctima que tenemos ahí en el piso. O sea, tenemos que hacer todo lo más rápido posible, pero bien. Es todo un desafío, ¿no? Para eso se van a capacitar y para eso se van a entrenar, para resolver, para tomar decisiones inmediatas, para tomar decisiones en momentos extremos. Eso es lo que hace un guardavidas. No toda su temporada, ¿sí? Tal vez hay temporadas que haya más trabajo o temporadas que hay menos trabajo, pero no sabemos. Nosotros vamos a estar una tarde o una mañana tranquilos en nuestra pileta, en nuestra playa, y va a ser pasar de 0 a 100. De 0 a 100 literalmente. Vamos a estar sentados con el mate y nos van a estar llamando de una sombrilla que se desvaneció alguien. Y en ese momento nosotros debemos ser capaces de tomar todas las decisiones juntas para que esa persona viva. Vayan graficándoselo en su cabecita. Esto de pasar de 0 a 100 para nosotros es un día a día. Entonces, el tercer eslabón es la desfibrilación inmediata. El uso del desfibrilador, y acá hago un paréntesis, si es que lo tenemos. Si es que lo tenemos en la playa. Si es que estamos en el shopping y está el desfibrilador dentro de una cajita para romper el vidrio y sacarlo. Si no está el DEA, vamos a tener que esperar a que la ambulancia llegue con el desfibrilador de la ambulancia. Mientras tanto vamos a continuar con el eslabón número 2. No es que se detiene ahí, sino que continúa hasta que la ambulancia llegue. Y ahí estamos hablando del cuarto eslabón, donde les dije que se conjuga el trabajo del sistema de emergencias médicas con nuestra capacidad de entregar a esa víctima en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Este cuarto eslabón lleva como nombre servicio de emergencias médicas básicos y avanzados. Y obviamente traslado, ¿sí? En el lugar puede ser que los médicos actúen inyectando algún tipo de droga, que ya vamos a conocer cuáles son, en este caso de paro cardiorrespiratorio, utilizando oxigenoterapia, ¿sí? Y lo vamos a trasladar en conjunto, lo vamos a subir a la ambulancia para que ellos ya se lo lleven hacia el quinto eslabón, que es el soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco intrahospitalario, ¿sí? Ya a partir de ahí es todo trabajo de la medicina,
es todo trabajo de las personas que lo van a estar cuidando para que se termine de reanimar. Pero ¿qué va a pasar? Que se termine de reanimar si nosotros hicimos las cosas bien, ¿sí? Ya de por sí, si conseguimos el traslado rápido es porque hicimos las cosas bien. Pero también es necesario que el segundo eslabón salga correctamente, porque si no lo hicimos bien, lo más probable es que esa persona no llegue a sobrevivir, ¿sí? Es muy, muy importante que nosotros hagamos las técnicas como corresponde para que no haya fallas, para que las chances de sobrevida de esa víctima no se nos vayan hacia abajo. Muy bien, espero que vayan bien hasta acá. Vamos a iniciar con algo que necesito que entiendan desde esta diapositiva para todo el año, ¿sí? Porque esta diapositiva que vemos acá nos da letra para absolutamente todo el año y toda nuestra profesión. Si bien, como ya les dije, en la clase pasada la Asociación Americana del Corazón, la AJA, cada 5 años actualiza los protocolos, lanza nuevas guías, nuevos lineamientos, no cambia totalmente lo que se venía haciendo, sino que trata de mejorarlo. Nosotros acá tenemos un montón de letras, ¿sí?, del lado izquierdo, en amarillo, que en realidad dicen lo mismo, pero no. ¿Sí? Estamos hablando de 3 protocolos diferentes de la RCP. El primer protocolo que vemos arriba de todo, que tiene solamente una letra C, es el famoso protocolo solo con las manos, ¿sí? La C es la C de compresiones. Bien, solo con las manos indica que en ese segundo eslabón que vimos recién, vamos a solamente comprimir, ¿sí? No vamos a tener el boca a boca, no vamos a tener el boca mascarilla ni la bolsa válvula mascarilla, vamos a solamente comprimir. Y ahora les cuento por qué existe este protocolo. Este protocolo hoy en día está muy de moda, en cierta manera, de explicarlo, porque es el protocolo que se diseñó para enseñarle a los reanimadores legos, ¿sí? Se les llama reanimadores legos a todas las personas que se capacitan básicamente en un curso de poquitas horas, ¿sí? Imagínense que ustedes el día de mañana, recibidos de guardavidas, no sé, qué sé yo, alguien de Jacobasi o de Aluminé se va a su pueblo, va a dar una charla a la comisión de fomento, va a dar una charla al club, va a dar una charla a la escuela, ¿sí? La charla que va a ir a dar va a ser para personas que se van a capacitar básicamente en RCP, ¿sí? Va a ser una capacitación por encima, ¿sí?, de lo que hay que hacer, o sea, por encima respecto a lo que ustedes van a saber, al bagaje técnico que ustedes van a tener como conocimiento. Pero entiendan esto, al momento de enseñar nosotros como guardavidas, compartir nuestro conocimiento a la población que no es profesional de la salud como nosotros, tenemos que enseñar solamente compresiones. Y ahora en el avance les voy a contar por qué. Entonces, entender que este protocolo solo compresiones también a nosotros como guardavidas nos va a servir si la persona que tenemos que reanimar tiene su boca, tiene su mandíbula rota, tiene la boca llena de sangre y no tenemos el elemento para hacer de barrera sanitaria para no contagiarnos de ningún tipo de enfermedad. Hoy en día, incluso con el COVID, con la pandemia, se han lanzado algunas directrices, algunas normas que indican que no se debería iniciar la maniobra de boca a boca si no tenemos la posibilidad de protegernos, ¿sí? Entonces, ante la falta de protección, solo compresiones. Esto es lo que está saliendo hoy en día, pero no es un protocolo de hoy, ¿sí? Es un protocolo que ya lleva aproximadamente unos 10 añitos, hizo un poco más de fuerza en nuestro país y se conoció un poco más a través del doctor López Rossetti en el noticiero de Telefe. Y vamos a ver también en alguna clase unos videos que son los que se utilizan para la enseñanza de RCP en las escuelas, que está muy claro que el protocolo que se tiene que enseñar para ese tipo de capacitación es el protocolo solo con las manos. Bien, el segundo protocolo que vemos ahí ya tiene 3 letras. Tiene la letra C, que ya sabemos de qué se trata, continúa con la letra A, que esa letra A significa o tiene que ver o hace referencia a la apertura de vías aéreas, ¿sí?, a abrir las vías aéreas de la víctima, y la letra B larga hace referencia
al boca a boca, que en realidad en inglés tiene que ver con la palabra breathe, que es respirar, ¿sí? O respiración. Para causa primaria es este protocolo, que tiene énfasis, o sea, prioriza las compresiones. Inicia por las compresiones, continúa con la apertura de vía aérea. ¿Para qué? Para poder iniciar con el boca a boca. Y así se va a hacer de una manera cíclica que ya vamos a ver en la siguiente clase. El tercer protocolo que vemos abajo de todo es totalmente nuestro, ¿sí? Es protocolo para el ahogamiento, que tiene su énfasis en el manejo de la vía aérea. Va a iniciar, a diferencia del anterior, con la letra A. O sea, lo primero que vamos a hacer nosotros ante una víctima de ahogamiento en nuestra playa, pileta, lago, río, donde sea, va a ser la apertura de las vías aéreas para poder iniciar las ventilaciones, para poder hacer las insuflaciones, incorporarle aire a esa víctima. Así tratamos de solucionar el paro respiratorio inicial. Si lo captaron hace unas diapositivas e incluso en una diapositiva de la clase anterior, les dije que se inicia primero el paro respiratorio en las asfixias y después de 3-4 minutos recién se detiene el corazón. Entonces, por eso, este protocolo para profesionales del rescate acuático, ¿sí?, hace énfasis en el manejo de vía aérea, porque lo primero que vamos a tratar de solucionar es lo que está pasando en ese paro respiratorio. Hay mucha probabilidad que si el rescate fue rápido y lo logramos sacar del agua lo suficientemente rápido, vamos a iniciar con la apertura de vías aéreas y con las maniobras de ventilación, es posible que esa víctima salga del paro respiratorio. Ahora, si en esas primeras ventilaciones no sale, ya tenemos que pasar al protocolo completo que tiene las compresiones también, ¿sí? Pero no quiero entrar en detalle con estos dos protocolos que tienen las 3 letras, porque en sí el ABC lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre y el CAB lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Hoy, esta clase, nos vamos a compenetrar con el primer protocolo más básico de todos, que es el C. Para cualquier protocolo vamos a iniciar de esta manera, ¿sí? Para cualquier protocolo de RCP tenemos que iniciar incluso para cualquier primer auxilio, ¿sí? Esto también lo van a ver con Jorge, se va a repetir la persona que se los diga, tanto yo como Jorge. Distinguir el peligro. Este paso es fundamental para iniciar, ¿sí? Distinguir el peligro, asegurar que la escena sea segura, ¿sí? Analizar que la situación sea segura, tanto para el reanimador, o sea, para ustedes como guardavidas, como para la víctima. Y ahí abajo dice una frase que puede sonar muy egoísta, pero realmente es así, ¿sí? Primero está la vida del reanimador, primero está nuestra vida para poder salvar la vida de la otra persona. Si nosotros hacemos las cosas de manera tal que no tomamos la medida del riesgo, ¿sí? Si bien, repito, nuestra actividad es riesgosa, hay muchísimos riesgos que se pueden evitar. Si yo me tiro de cabeza en un lugar a hacer un rescate, si me tiro de cabeza en un lugar donde sé que hay rocas, ¿sí?, voy a estar en riesgo yo, capaz que me parto la cabeza yo, me quiebro el cuello y voy a quedar ahí flotando y jamás voy a poder llegar a rescatar a esa persona que estaba atrás de las rocas. Si yo me encuentro en una situación de hogar, ¿sí?, una persona que se está electrocutando con un cable y lo voy a agarrar del brazo para sacarlo del cable, me voy a electrocutar yo también. Tengo que correrlo con un palo al cable o ir a cortar la electricidad, ¿sí? A eso se le llama distinguir el peligro y asegurar la escena. Si yo tengo un choque en el medio de una ruta y sé que la ruta es muy circulada, o en una autopista, no voy a ponerme a hacer un primer auxilio en el medio de la autopista, sino que lo que se hace ahí es correr a la víctima del riesgo, ¿sí? Hay dos tipos de cosas que se pueden hacer en este paso, que es alejar el riesgo de la situación, ¿sí? Y la otra cosa que se puede hacer es detener el riesgo, ¿sí? Hacer que el riesgo no se acerque a la situación. Me parece que me confundí ahí o que lo que no se terminó de entender. A lo que voy es que si el riesgo está sobre el lugar que nosotros estamos intentando actuar, nos vamos a correr nosotros con la víctima.
si es que el tipo de víctima lo permite. Y ahí ya me meto en otro tema que tiene que ver con Jorge, que es víctima de trauma, ¿sí? Las víctimas de trauma no se deberían mover, víctima de trauma cervical, víctima de trauma en la columna, pero ahí ya estamos en otra sintonía. Estamos hablando de primeros auxilios que tienen que ver con traumatismos. Entonces, ahí cuando las cosas se empiecen a complejizar, se van a terminar de dar cuenta que las decisiones son muchas y son complejas. En segundo paso, ¿sí? Cuando ya tenemos la escena segura, ya sabemos que en ese lugar podemos iniciar el trabajo sobre la víctima, tenemos que evaluar la respuesta. Si no solamente la respuesta, evaluar la respuesta y los signos vitales de esa víctima. ¿Cómo inicia? En principio con una posición cómoda. El reanimador o la reanimadora, como vemos en esa imagen, tiene que adoptar una posición cómoda. Si tenemos el botiquín a mano, si llevamos el botiquín hacia la situación como debería ser, nos tenemos que colocar los guantes. Y preguntarle cerca de los dos oídos, señor, ¿está bien? O señora, ¿sí? ¿Estás bien? Obviamente que no va a estar bien porque está en el piso, está en una situación rara, pero necesito hacer ese contacto para saber si reacciona, para saber si me escucha. Al mismo tiempo que le estoy hablando fuerte a los dos oídos, tengo que aplicar un estímulo en cierta manera doloroso de presión subclavicular, por debajo de la clavícula, del hueso clavícula que va desde nuestro hombro hasta prácticamente nuestro cuello, ¿sí? Ya lo estuvieron viendo un poco con Fabián en anatomía, al tema de los huesos. Por debajo de ese hueso nosotros con nuestros 2 pulgares, uno de cada hombro de la víctima, vamos a presionar al mismo tiempo que le hablamos fuerte para ver si responde o no. Es posible que esté semidesvanecida esa víctima, ¿sí? Y nos responda. Obviamente si responde está hablando, si habla está vivo. Por lo tanto no tenemos que iniciar ningún protocolo de RCP porque está vivo, pero algún primer auxilio seguramente vamos a tener que hacer. Eso es un punto aparte. Continuamos entonces con el peor de los casos. ¿Qué pasa si no nos responde? ¿Sí? Si no responde, dice abajo, si no responde y no respira, ya sabemos cómo ver el tema de la respiración. Dijimos que vamos a mirar su pecho, vamos a desabrochar ese cierre que se ve ahí de esa camperita. Si el pecho no se mueve, si no entra ni sale aire. Ojo, también dice ahí, o respira jadeante. Hay un tipo de respiración que en este momento no se los puedo mostrar porque no tengo el video y no se los puedo pasar. Si un video en donde está clarísimo cómo se da la respiración jadeante, ya se los voy a pasar por otro medio. Que también se llama gasping, ¿sí? Gasping es como un boqueo, es como el boqueo del pescado afuera del agua, ¿sí? Es exactamente igual, esa víctima está haciendo un movimiento con su boca, con su mandíbula, con sus labios, pero no está incorporando aire, también está en paro. No se da en la mayoría de los casos esto. Para nosotros el parámetro fundamental va a ser que el pecho ese no se mueva. Por lo tanto, inmediatamente hay que activar el sistema de emergencias médicas y pedir el desfibrilador, nuestro amigo que dijimos que nos tendría que acompañar siempre. Ok, entonces, en resumen, con respecto a este punto, evaluar respuesta, señor, está bien, ¿sí? Posición cómoda porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí arrodillados al lado de esa víctima, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar haciendo RCP. Guantes, fundamental para cualquier primer auxilio. Una vez que determinamos que esa víctima está en paro cardiorrespiratorio, tenemos que activar el SEM. Puede ser que sea el 911, puede ser que sea llamar al 107, puede ser que tengamos en el handy nuestro de playa la comunicación directa con el hospital, ¿sí? Depende del operativo en donde ustedes se vayan a desenvolver. Es fundamental saber a qué número llamar. Incluso se van de vacaciones a Santa Fe, a Jujuy, a Brasil, a España, tienen que saber en el lugar en donde están a qué número llamar ante cualquier emergencia, ¿sí? Es un dato importante al momento de estar en un lugar donde no es mi lugar habitual. Hay factores a tener en cuenta en el llamado que son también religiosamente importantes, porque si yo los doy mal, si no lo hago bien a este paso, voy a estar retrasando la llegada de la ambulancia que dijimos que no puede pasar, no podemos perder tiempo de ninguna manera. Indicar la dirección con entrecalles, esto sí es una situación de calle, ¿sí? Estoy con la víctima en 25 de Mayo y Garrone, en Viedma, y pasó tal cosa, cuál es el diagnóstico de lo que sucedió, cuántas víctimas son, qué primeros auxilios se están suministrando.
pedir que traigan el desfibrilador, no me voy a cansar de decírselo, cuando el caso es de paro cardiorrespiratorio, como este caso que estamos hablando ahora. ¿Sí? Esto de la activación del SEM también es un primer auxilio. Si ustedes se encuentran en una situación de calle donde ya hay otra persona que está actuando, puede ser que nos indique a nosotros, ¿sí?, señalándonos con el dedo: vos, el de remera verde, llama al 911, hay una víctima en paro cardiorrespiratorio, necesitamos que traigan el desfibrilador. Y ahí vos, de remera verde, te vas a estar encargando de ese primer auxilio fundamental, de ese eslabón fundamental que ya vimos, que es la necesidad de que esa ambulancia llegue rápidamente al lugar donde esa víctima se está muriendo, donde afortunadamente hay alguien que está iniciando ya la RCP. Y también quédate preparado, porque esa persona que inició la RCP va a necesitar recambio con vos, que lo sabés hacer, ¿sí? Porque la RCP es una maniobra que cansa, y ya lo vamos a practicar bastante, cansa bastante, ¿sí? Si la posición no es cómoda, igualmente si la posición es cómoda, con el correr de los minutos el desgaste es importante. Nunca cortar antes que la operadora, ¿sí? Esto es fundamental también, porque siempre quedan haciendo preguntas. Igualmente hoy en día con el rellamado, ¿sí?, suelen llamar de vuelta si faltó algo al número, al celular que se comunicó, ¿sí? Así que bueno, esto lo vamos a volver a tocar con otras temáticas también. La activación del sistema de emergencia es fundamental. Otro primer auxilio también que está de manera satelital a lo que está sucediendo con esa víctima en el piso, ¿sí?, es la posibilidad y la necesidad de correr a los curiosos. En ese momento es donde hay que correr a los curiosos para que la persona que ya está trabajando pueda hacerlo de manera cómoda. Si yo tengo a toda la gente, a todos los mirones arriba mío, es muy difícil hacer las cosas tranquilo. Necesito un perímetro de seguridad para hacer las cosas bien. Dijimos entonces que estamos en el protocolo de solo compresiones, ¿sí? Ahí estamos viendo al muñequito que le comprime el pecho al corazón. El otro día les dije, y ahora se los repito, con las compresiones nos estamos convirtiendo, escuchen bien esto, nos estamos convirtiendo en el corazón de esa víctima que está detenido. Ni más ni menos que eso, nos convertimos en el corazón que se detuvo, haciendo nuestras compresiones, utilizando nuestra fuerza, nuestro conocimiento, ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a hacer las compresiones? Hasta esos tres momentos, hasta esas tres posibilidades que vimos la clase pasada también. Una era la reanimación de esa víctima, o sea, que la víctima recupere los signos vitales. La segunda es hasta la llegada de la ambulancia. Cuando la ambulancia llega, hacemos el traslado, hacemos la transición y ellos pasan a hacerse cargo. Y la tercera es hasta el agotamiento, que dijimos que sucedía muy pocas veces y era raro que pase, pero puede ser que estemos solos en un lugar donde no llegue la ambulancia, donde no tengamos señal, y en algún momento nos vamos a terminar por cansar. ¿Cuáles son las indicaciones para las compresiones? Ahí están. Dice, comprimir a una frecuencia de 100-120 por minuto, o sea, fuerte y rápido, ¿sí? Vendría a ser a 100-120 compresiones por minuto un rango de velocidad, ¿sí? Yo tuviese que decir, voy a ir a Bahía Blanca, desde Patagones a Bahía Blanca a 100 km por hora, esa es la velocidad. Pero no son 100 kilómetros, son casi 300, ¿sí? Que voy a ir a determinada velocidad. Y acá esos 300 kilómetros los podemos hacer coincidir con la cantidad de tiempo que voy a estar yo haciendo RCP, que no la sé, ¿sí? No sé cuánto tiempo voy a estar haciendo las compresiones a esa velocidad de 100-120 por minuto. Lo que les tiene que quedar claro ahí es que no es que voy a hacer 100 compresiones, voy a hacer un minuto y me voy a detener, ¿sí? Voy a continuar a esa velocidad, voy a continuar hasta las tres situaciones posibles que dijimos recién. Fundamental siempre sobre una base dura, ¿sí? Sobre la arena, sobre el césped si es en el río, sobre la veredita, sobre un plano duro. No lo podemos hacer sobre el colchón si es una situación de hogar. En el colchón la fuerza de la compresión se va a perder, ¿sí? Se va a disminuir. En el caso de los adultos, la posición que tiene el muñequito ahí, se ve piernas ancho de hombros, brazos rectos, una mano sobre la otra. Eso de escuchar el corazón como hace ahí en el GIF, no se hace, simplemente se ve que lo han hecho porque queda lindo, pero es compresiones continuas, ¿sí? La palabra continua lo dice todo. Y otra cuestión muy importante en cuanto a las compresiones es no perder contacto con el tórax, ¿sí?
No perder contacto con el tórax. Hay que dejar que el pecho vuelva a su posición natural. Ahora les cuento en la siguiente diapositiva. Eso se llama recoil. Bien, seguimos entonces ahí con las compresiones y los errores más comunes. En principio, no hablando de un error, sino hablando de lo que hay que hacer, el talón de la palma de la mano es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer contacto sobre la víctima, ¿sí? Sobre el centro del pecho de la víctima. Vamos a trabajar directamente sobre el hueso esternón, sobre ese hueso que tenemos en el centro del pecho que une las costillas por delante, que hace una especie de coraza del corazón, ¿sí? Una especie de capa del corazón, que tiene como función unir las costillas por delante, proteger el corazón y darle la articulación suficiente a las costillas para que se eleven y bajen al momento de respirar, para que el tórax se expanda y vuelva a su posición cuando yo hago mi respiración. Sobre ese hueso vamos a apoyar el talón de la palma de la mano hábil, o sea, la parte de la palma de nuestra mano más cercana a la muñeca, sobre el centro del pecho, y con la otra mano vamos a entrelazar los dedos por encima. La mala ubicación del talón de la mano, si nos corremos hacia un costado, si nos corremos hacia arriba o hacia abajo, va a hacer que las compresiones no sean lo suficientemente buenas, ¿sí? No sean lo positivas que deberían ser. Flexionar los codos también está mal. Esto debe hacerse con los brazos totalmente rectos. Si yo flexiono los codos para hacer la fuerza, voy a estar perdiendo fuerza hacia mis costados. La fuerza tiene que caer por todo el brazo en recto, ¿sí? en ángulo recto, viéndose desde costado, hacia el corazón. No mantenerla vertical, o sea que nuestros brazos estén en diagonal, también es un error común. Comprimir y mantener, o sea, no dejar que el pecho vuelva a su posición inicial, también es otro error que se puede dar. Y para esto vamos a entrenar un montón, para que esos errores no sucedan, ¿sí? La primera clase que practiquemos con los maniquíes, con seguridad, todos estos errores se van a dar. Pero vamos a entrenar tanto que van a llegar a hacerlo de manera correcta y sin pensar. ¿Qué pasa si la persona que entra en paro cardiorrespiratorio es un niño o una niña? Tenemos una maniobra diferente, ¿sí? Si bien todo lo que vimos hasta recién de protocolo es exactamente igual, en niños y niñas la maniobra se va a hacer con una sola mano. Bien, se considera niños a los infantes desde 1 año hasta la pubertad, dice la diapositiva. Dependiendo del tamaño del niño, se realizan las compresiones con una sola mano o ambas manos. Y esto también es a criterio del reanimador, porque puede darse un niño en edad de pubertad que sea fuerte, que sea grandote, ¿sí? Y que el reanimador o la reanimadora sean muy chiquititos. Si con una mano no tiene fuerza para comprimir el pecho, va a necesitar las dos. O sea, esto no tiene que quedar como taxativo y religioso, ¿sí? Preferentemente, en niños y niñas, la maniobra se hace con una sola mano, pero si la situación amerita que sea con las dos, deberá ser con las dos. Lo importante es hacerlo de manera fuerte y rápida, ¿sí? Se habla de que el pecho debe hundirse alrededor de entre 5 y 6 centímetros. A ver, nadie va a estar con una regla midiendo si bajó 5, no, mirá, van 4,5, no. El hecho de que la AJA nos diga que el pecho se tiene que hundir entre 5 y 6 centímetros es para entender que la compresión tiene que ser fuerte, que ese pecho se tiene que hundir, que ese corazón adentro tiene que bombear sangre por medio de nuestra presión, ¿sí? Repito, nos convertimos en el corazón de esa persona que está parado. Nos convertimos en el bombeo de sangre de esa persona que no lo tiene, ¿sí? Vamos a hacer circular la sangre. ¿Para qué? Que esto no sé si se los dije, ¿sí? Pero por las dudas se los repito. Para que la sangre circule de manera tal que el poco oxígeno que va quedando en sangre, ¿sí? Vaya a los órganos vitales. El poco oxígeno que va quedando en sangre tiene que circular. Si yo dejo a esa persona desvanecida, dijimos, hasta que la ambulancia llegue, que tiene un promedio de 13 minutos, cuando la ambulancia llegue, el oxígeno ya se perdió y no hay chances de que esa persona sobreviva, ¿sí? Por lo tanto, mi maniobra de RCP va a ser para mantener el flujo vital mínimo, ¿sí? En esa víctima. Como dijimos en la primera clase en el concepto de RCP. Vamos a mantener esa circulación para que los órganos de la víctima no se mueran y así tenga chances de sobrevivir. Si la situación es con un lactante, la maniobra de compresión se va a realizar con 2 dedos,
Puede ser esos dos dedos que ven ahí en esa reanimación, o pueden ser el índice y el mayor si los tenemos más parejos, ¿sí? Eso es a comodidad del reanimador o reanimadora. Se considera lactantes a los recién nacidos hasta el año de vida, ¿sí? El diagnóstico de conciencia acá sí va a cambiar. Vamos a ver si está consciente o no haciéndole cosquillitas en la planta del pie. Si mueve el piecito es porque está consciente y puede ser un desvanecimiento. Tal vez esté sin respirar porque se atragantó con algo, ahí ya hay que hacer otra maniobra. Y las compresiones, como dije recién, se van a realizar solamente con dos dedos, debajo de la línea de las tetillas, en la línea media del pecho, ¿sí? Tal cual como lo ven ahí en la foto, en ese gráfico. Ahí se va a comprimir a la misma velocidad. Lógicamente se va a comprimir con menos fuerza porque el pecho de ese bebé va a ser más blandito, ¿sí? Pero no por eso tenemos que dejar de hacer la velocidad que las guías nos dicen, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Bien, hasta acá llegamos con la clase. Como han visto, no hablamos absolutamente nada de manejo de vía aérea ni de insuflaciones, porque lo dejamos para la clase que viene cuando nos metamos dentro del protocolo CAB para causa primaria. Vamos a empezar a aprender qué es lo que hay que hacer con esa vía aérea, qué es lo que hay que hacer para que esa persona pueda tener oxígeno extra, que se lo vamos a estar dando nosotros. Bien, las dudas las vamos a sacar por la clase vía Zoom, así que espero que les haya gustado, espero que entiendan, espero que la vuelvan a ver si tienen alguna duda, ¿sí? Tienen la posibilidad que otras promociones no han tenido, que la clase se pueda repetir tantas veces quieran ustedes, ¿sí? No es que una sola vez en el aula se da y ya si no anoté me lo perdí, tengo que recurrir a un compañero o preguntarle al profe. Acá la pueden ver cuantas veces quieran y eso es muy positivo para este momento de pandemia que estamos pasando. Les mando un abrazo y estamos en contacto.